Vamos a continuar con la serie. No sé si recuerdan que por allá en septiembre empezamos con una serie de los 10 mandamientos y luego la pausé por la de la reforma, de las 5 solas, y luego le avancé otro poquito y luego la volví a pausar porque era Navidad. Y luego la volví a pausar porque empezamos con la serie que acabamos de terminar de 7 lámparas. Y quiero continuar de todos modos con la serie de Decálogo, así llamamos a los 10 mandamientos. Y nos quedamos en el 6º mandamiento, no matarás. Acompáñame en tu Biblia a Mateo 5, 21 al 24, por favor. Entonces, Éxodo 20:13, el 6º mandamiento nos dice, no matarás. Y luego, el Señor Jesús en el Sermón del Monte da una revisión a este mandato y nos muestra la dimensión correcta de este mandato. Lo que no matarás implica en el día a día. Dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra. Permite que pueda penetrar a nuestros corazones, que sea esa bendición que tú diseñaste a través de ella, que tú intentaste para nosotros una realidad y que podamos retener todo lo que sea indispensable para nosotros y necesario para el día de mañana y que siga fortaleciendo nuestra fe en el día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a decir 2 palabras muy extrañas. Analgesia congénita. ¿A alguien le suena esa condición? Es una condición bastante rara con la que las personas que la padecen no sienten dolor. Y uno pensaría como que qué chido, ¿no? No te duele nada. O sea, las personas que tienen esta condición pueden sentir la presión, pueden sentir lo que es natural al tacto, pero el dolor no lo pueden sentir. Ahora, sería interesante el hablar con una persona que la padezca y que nos dijera cuál es su día a día. Pero como no tenemos el testimonio directo, los doctores dicen que es una condición muy riesgosa, porque las personas que la padecen corren el riesgo de que esta insensibilidad no les avise de otras lesiones graves. Entonces se dan casos donde personas con esta condición pueden traer una fractura que no sienten. Pueden estar teniendo alguna otra clase de lesión o de un tema interno y no lo sienten, y como no lo sienten no se pueden atender hasta que ya es demasiado tarde. La ley de Dios tiene una función muy hermosa en el cuerpo de Cristo y es evitar que se vaya produciendo esta analgesia en el corazón. Conforme vamos creciendo, va pasando el tiempo, quizás nos vamos acomodando a la cultura, algunas áreas de nuestra conciencia se van insensibilizando. Y nuestra conciencia, que es el foquito del chécate el motor de tu vida, ya no nos avisa lo que nos tendría que avisar en algunas cosas. Es decir, la ley de Dios
lo que hace es que nosotros vayamos recuperando los parámetros correctos de cuál es la voluntad y el corazón de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Podemos llegar al punto de que nuestra conciencia se insensibilice por completo. Pero la ley de Dios tiene esta función, el recordar, el despertar la conciencia, el permitirnos recobrar el estado de alerta y el estado que tiene que ver directamente con cuál es la ley, dónde está el límite y cuándo corro el riesgo de transgredir uno de esos límites que Dios ya había diseñado desde hace mucho tiempo. Entonces, hoy quiero que reflexionemos en el mandamiento de no matarás. Y podría terminar la prédica aquí porque creo que todos me van a decir, yo no he matado a nadie, pastor. No, todos menos ese, pastor. Todos menos el de no matarás. Hasta ahorita no. No sé si les tocó antes los cholos de antes que se pintaban aquí una lagrimita, ¿no? Y si era neta, o sea, tú llegabas y te topabas en la calle alguien tatuado y con 2 o 3 lagrimitas, decías, este ya se descabelló a 3, 4, así, ¿no? Según las lagrimitas que traía. Sería bueno hacer ese conteo de lagrimitas otra vez, para ver si es cierto que andamos como decimos que andamos. Y bueno, en este mandamiento del que creo yo, a ver, ustedes me dicen al final, creo yo, ahorita todos somos inocentes siendo la 1:05 del 23 de febrero. Entonces, el tema es que el mandamiento de no matarás tenemos que entenderlo a la luz también de Cristo y del Evangelio y cuál es la voluntad de Dios para este mandamiento también para la vida diaria. Entonces, vamos a ir entendiendo a lo largo de este mensaje que no matarás no tiene nada que, bueno, sí tiene que ver con el acto físico de quitar la vida, pero nos lleva a una dimensión más profunda. Y no matarás nos lleva a valorar profundamente la dignidad y la santidad de cada ser humano y sobre todo valorar nuevamente la imagen de Dios en cada ser humano. Entonces, lo que hace el Señor Jesús en el Sermón del Monte es tomar esta enseñanza y ampliarla. Y decir, no es solamente el acto físico de quitar la vida lo que les está metiendo en problemas con el Padre. Es que el asunto comienza con algo tan sencillo como el enojo. Y esta ira pecaminosa engendra luego un desprecio y luego engendra un odio que a la postre se convierten en la raíz del homicidio. Es decir, el homicidio comienza en el corazón. Vamos de vuelta al texto, Mateo 5:21, dice Jesús, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Entonces, Dios nos da este mandamiento para proteger el don más precioso que hay, la vida. La vida desde la concepción del ser humano, ¿sí? La vida en cada una de sus etapas. La vida que comienza con un par de células que tienen un ADN independiente de la madre y que se desarrollan de una forma distinta a la que está el cuerpo de su mamá, hasta la vida de aquel anciano moribundo que quizás por una enfermedad terminal está en tremendo sufrimiento, pero que aún sigue teniendo aliento de vida. Y que mientras exista así de vida, nosotros tenemos que honrar al Dios que le dio la vida a esa persona y preservarla siempre a toda circunstancia. Entonces, la prohibición de matar tiene que ver con el valor incalculable de la vida humana. Y no solo es evitar el homicidio,
es llevarnos a ver más allá, a honrar, respetar y proteger entonces la vida en todas sus formas. Génesis 9, 5 al 6 dice, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, esto es antes de la ley, esto es antes de Moisés, del Sinaí, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta, de cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y aquí está el punto inicial. La imagen de Dios en el hombre hace cada vida digna, hace cada vida respetable y valiosa. Entonces, el mandamiento tiene que ver con el honrar la vida, sí, con el erradicar formas de violencia, con el volvernos pacificadores, no pasivos. Aquellos que buscan fomentar la paz, no aquellos que dicen, bueno, pues yo aquí no me meto y que la cosa siga teniendo su curso como tenga que ser. A ser pacificadores, a anhelar la paz y cualquier otra acción que degrade la dignidad humana, como el odio, la injusticia o el maltrato, no deben de estar interiorizadas en nosotros. Más bien es algo que buscamos siempre repeler, es algo de lo que buscamos siempre deshacernos. Entonces, justamente esta es la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Ahí es a donde el Señor nos quiere llevar. Tienes que dejar de ver el plano físico y entrar en el plano que no estás viendo, el plano del corazón. Dice Mateo 5:22, pero yo les digo, y aquí viene lo interesante, escucharon de no matarás, permítanme como alguien que es superior a Moisés, como no aquel que viene a dar una nueva ley, sino mostrarnos el espíritu y el corazón de la ley para que podamos respetarla en un nuevo pacto, que no es un nuevo pacto con leyes escritas en piedra, sino que la ley ha sido escrita en nuestro corazón. Déjenme decirles esta nueva dimensión de la ley. Dice, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Llegamos limpios? Y ya empezamos a acumular cargos, ¿no? El enojo ya es culpable delante del Señor Jesús. Es decir, los fariseos tenían una lista de las cosas externas que eran pecado. Y lo que Jesús de pronto hace es cambiar el juego y decirles, estás viendo solamente una parte de la ecuación. Necesitas ver desde adentro hacia afuera, no solamente lo que está sucediendo. Porque la ira es el homicidio en el corazón. La violencia no está en las manos. La violencia comienza en el corazón. Y lo que nos muestra el Señor en el Sermón del Monte es, estás muy confiado con tus acciones externas y con tu protocolo y con tu religión y no estás viendo dónde comienza todo. Y es ahí donde yo quiero entrar porque ahí nadie más puede entrar. Amados, la conversión aquí en el Evangelio implica un cambio de todo. Todo tiene que salir a la luz y ser transformado por el Espíritu Santo. No implica un cambio en tu filiación religiosa, ni en tu liturgia, ni implica un cambio en tus costumbres del domingo por la mañana. Es un cambio absoluto del corazón. Eso es lo que el Señor demanda, todo tu corazón y nada menos que eso. ¿Por qué? Dice Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, y aquí viene homicidios y adulterios. El homicidio comienza en el corazón. Entonces el Señor nos llama a examinar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes y darnos cuenta que el enojo descontrolado, que el rencor,
que las palabras hirientes y las malas palabras que podemos proferir a una persona, aunque no dañen físicamente, sí están transgrediendo la ley de Dios en cuanto a no matar. Dice Proverbios 12:18, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Déjame leértelo en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Te recomiendo mucho los proverbios en esa traducción, se vuelven más digeribles. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Entonces, vamos ya dándonos cuenta de algo. Lo que sale de nuestra boca tiene un potencial mortífero. También tiene un potencial medicinal. ¿De qué depende? De si la persona que está hablando es una sabia o es una insensata. De si la persona que está hablando, entonces Dios va a utilizar esas palabras como medicina. Y como hay personas que nos abrazan con sus palabras y nos consuelan y nos sanan. Y como hay también un potencial tremendamente destructivo en lo que hablamos. Como lo que hablamos se puede convertir en una o varias puñaladas que se puedan clavar en el corazón de alguien a lo largo de mucho tiempo. Entonces, dice Jesús que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Ahora, no es como un está enojado de... O sea, la palabra orgizó en griego implica un estado profundo de cólera. No es el chispazo donde y te controlas en 5 minutos. Es esta cólera venenosa y tóxica que hierve bien bonito así adentro de nosotros y que nos lleva a un estado de profunda ira que puede explotar en algún momento y se puede manifestar muchas veces, pero que no se apaga. Hay algo podrido hirviendo dentro de nosotros y es lo que la Biblia quiere evitar, que siga hirviendo. Quiere evitar que de ese hervor, de esa cólera pecaminosa, se vayan dando y concatenando otros pecados y otra serie de ola de destrucción vaya entrando a nuestra casa. Entonces lo que está haciendo el Señor es mostrando que el enfurecerse y el encolerizarse y cultivar y dejar crecer este enojo lleva a uno a una especie de homicidio premeditado. Lo que el Señor nos está diciendo es que toda ira egoísta es condenable. La ira está prohibida. Voy a profundizar esa idea más adelante. Dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el 19, Santiago nos dice, hey, tienes que ser pronto para oír, tienes que ser tardo para hablar y tienes que ser también lento para enojarte. Porque ¿sabes quién más es lento para la ira? El Señor. Hay algo hermoso en que el Señor, en medio del monte Sinaí, ardiendo en llamas y viendo toda su gloria, lo que lo hace alto, santo, temible, al mismo tiempo dice, yo soy lento para la ira y yo soy grande en misericordia. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros para ser rápidos para la ira, cortos en misericordia? Y somos tremendamente fluidos para hablar y tremendamente lentos. O sea, todo mal, todo al revés. ¿Sí me explico? La ecuación Chiapa al revés. O sea, ese es el estado de nuestro corazón al natural. Y Pablo también le dice a su gente en la iglesia de Colosas, ahora, Colosenses 3:8, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos y lenguaje ofensivo de su boca.
¿Sí o no? Esto es todo un paquete. Todo es un paquete y en una sola caja, en una caja que llega así de pronto a tu corazón como las de Amazon, viene bien sellada y todo, la abres y la caja de la ira contiene también enojo, malicia, insultos y lenguaje ofensivo. A veces el tema de ser muy mal hablado no tiene que ver tanto con que seas de rancho o que te gustaba Polo Polo de chiquito o algo. Tiene mucho que ver con el estás enojado, bro. Y normalmente hablas mal porque tienes ahí una pequeña olla de presión adentro a fuego lento, pero se está calentando. Estás enojado, estás lastimado y todo lo que sale de tu boca tiene que ver con la comunicación de esa ira que se está acumulando en nuestro corazón. Colosenses 3:8 me parece magnífico en entender cómo el lenguaje ofensivo no es una cuestión tanto de costumbres y de cultura, es una cuestión como todo del corazón. Es algo que me comunica algo más profundo. Entonces, decía pensadores paganos o si se quiere fuera de un contexto cristiano, Cicerón por ejemplo decía que cuando la ira entraba en escena no se podía hacer nada derecho ni con sensatez. Séneca, otro pensador romano, decía que la ira era una locura breve. Entonces la ira es el detonante que invita a que los pensamientos homicidas, que pudieran ser luego acciones realmente homicidas, se aniden en nuestro corazón. Quiero ir súper rápido para que vayamos distinguiendo varios tipos de ira y nos demos cuenta de que todos somos una bola de iracundos, de una forma u otra. Vamos con el más tranquilo, el enojo prolongado. Le llamamos la olla de presión, la olla presto. Así la olla que como la, no sé si algunas señoras todavía cocen frijol en su olla. Cómo huele rico la casa y cómo se escucha. Bueno, esta olla de presión, pero está cargada de pura basura. Es la ira prolongada que se mantiene por mucho tiempo. ¿Por qué se prolonga la ira? Porque el corazón ha intentado dejar pasar una ofensa o ha recibido una ofensa y no ha logrado perdonarla. El caso es que la ofensa se convierte en el fuego que está calentando esa olla de presión. Y esta persona de la olla de presión es muy engañosa porque dices, no hombre, ¿cómo que se enoja? Nunca se enoja. Yo conozco a ustedes que digo, ¿se enojará esta persona? Me gustaría que esta persona orara por mí, ¿verdad? Porque se me hace que nunca se enoja. Entonces yo necesito, óreme, pastor, como decía una señora que óreme, pastor, óreme, porque ando mal. Entonces, podemos dar la apariencia de que no está tan grave la situación, ¿no? Pero la falta de perdón produce resentimiento y el resentimiento da lugar a la amargura. ¿Y qué es lo que nos dice Hebreos 12:15, acerca de la raíz de amargura? Que por ella muchos son contaminados. La toxicidad de una persona muchas veces tiene que ver con la amargura que hay en su corazón. Y se la pasa estropeando relaciones, estropeando ocasiones especiales. Es el que llega a la cena de Navidad buscando la controversia. Y es como te dicen, la cena de Navidad no hables ni de política, ni es de morena, ni nada. El tema es como, la olla de presión está ahí. Las personas que viven en esta olla de presión buscan a todos tiros sacarla. Y sale en pequeñas proporciones. Y lo que vuelve difíciles de trabajar a las personas que cargan una olla de presión es que de pronto dicen, no, pues yo sí me enojo, pero a veces, poquito. O sea, yo sí me enojo, pero leve. Y la verdad es que todo mundo se puede dar cuenta de que estás cargando una ofensa a veces, menos tú. Hebreos 12:15 te invita.
Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué le pasa a las personas que viven en esta olla de presión? Bueno, dejan de alcanzar la gracia de Dios. Amados, cuando tú y yo cerramos esa ventana que nos dice que estamos en un pacto de gracia, que resplandece el sol en la mañana y sientes el amor de Dios y la misericordia de Dios y casi puedes escuchar una voz del cielo que te dice, tú eres mi hijo amado. No, pero sí, me explico, no en ese sentido, pero dices, Dios me ama, caray, y Él está conmigo. O sea, hay una conexión directa con la gracia. Y sabes quién eres y al mismo tiempo dices, sabiendo quién soy, Dios me ama y eso me hace amarlo más todavía. Cuando hay esa conexión directa con la gracia, la vida de Cristo fluye sin nada que la detenga en nosotros. Pero cierra la compuerta de la gracia por la mugre raíz de amargura y entonces todo se empieza a pudrir aquí adentro. Y empezamos a ver esos estorbos, a ver la vida de Cristo en nosotros. Nos estorba y no solo nos estorba a nosotros, por esta mugrosa raíz, esta ira que está ahí contenida, muchos otros son contaminados. Desgraciadamente la amargura es tóxica, es así como la radiación. Por cierto, ¿supieron que hay un hoyo en el casco que está cubriendo el reactor nuclear en Chernobyl? Ahí nomás les aviso, por si mañana no amanecemos, Dios nos agarre confesados. Pero la radiación, y los asusté. La radiación tiene ese efecto, es tremendamente contaminante. Y la amargura tiene este mismo efecto radioactivo. Un pequeño hoyo en el casco que cubre el reactor nuclear de Chernobyl es suficiente para encender las alertas, ¿sí? Porque eso no puede estar al aire. Amados, muchas veces tú y yo estamos en este pequeño reactor nuclear del corazón con un montón de basura expuesta, contaminando a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, contaminando a nuestra familia, contaminando el lugar de trabajo. Porque la amargura tiene ese efecto, es contaminante, es esta radiación que se desprende tan ligeramente y que por ella muchos son contaminados. Ok, entonces vamos ahora a otra clase de olla. Esta olla no es una olla de presión, esta está ahí hirviendo, ¿no? Las personas que viven con la ira ahí como a flor de piel, a veces pretenden ignorar que la ira está ahí. Y la diferencia con el primero es que el primero la reprime y la vuelve parte de su ser. Dice, soy así y actúo de esta forma, pero lo que realmente está pasando con esta persona es que la ira es la que le está dictando cómo actúa. Y es alguien que se vuelve más áspero, es alguien que se vuelve más de mecha corta, es alguien que se vuelve más rudo y a veces esa ira nos da cierto sentido, sobre todo este es el caso de los hombres. O sea, muchos hombres vivimos airados con la olla así, a fuego lento. Esta olla está expuesta. Sí, y aumenta la testosterona y aumenta la adrenalina y a veces somos más determinantes y somos más aventados y no te da miedo muchas cosas, pero no viene de un corazón manso y humilde. Viene de un corazón airado. Entonces la ira se convierte en el mecanismo por el cual estamos mandando las decisiones. Cierto deportista una vez contaba cómo la ira se convertía en uno de sus motivadores para ir y dar el juego de su vida. La onda es que yo digo, ¿y le funcionaba? Le funcionaba, y no quiero hablar mal de mi ídolo Tom Brady, pero es el caso de Tom Brady, es el caso de Michael Jordan también lo escuchaba. Ahí está en el documental de The Last Dance. O sea, qué raro que estos dos tremendos deportistas utilizaban la ira
como la fuente de su competitividad. Y lo extraño es que tenía resultados, y más que extraño es tremendamente engañoso. Porque que funcione en ciertos lugares sin ciertos resultados, hay que ver su vida personal, hay que ver sus matrimonios que ya no están, hay que ver sus relaciones interpersonales que nos puedan decir si realmente son gente amorosa, para darnos cuenta de si realmente queremos tener la ira como un motivador. Primera de Pedro 3:10 nos da un mensaje: el que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No digamos que la mentira, no digamos la mentira de que la ira nos impulsa, nos da este sentido de fuerza, de autoridad. Es falso, porque a la postre también es destructiva. Otra clase de ira, esta es la número 3, la ira provocada, o esta es la mecha corta, ¿sí? Es esta ira rápida que tiene mucho que ver con la frustración y con la impaciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? No levanten la mano. Pero esto tiene que ver mucho con la gente que quiere rápido y que todos vayan marchando al mismo paso y no hay tiempo que perder. Entonces esta gente se vuelve mecha corta porque tiene que ver siempre con el hacer, lograr algo, que nadie se me atraviese. Si alguien se me atraviesa, entonces se lo voy a hacer saber con el claxon. No saben cuántas veces quisiera bajarme aquí en el semáforo de la cantera y ponerme a predicar. Digo, porque, manchen, gente se quiere más. Son las 7 de la mañana del lunes y la gente se quiere matar. Digo, lunes, bro, acaba de amanecer y ya nos queremos matar. ¿Cómo se llega el viernes? Este es un tema de sanidad aquí interior. ¿Y cómo vamos a llegar al viernes? Si el lunes, les digo, el lunes ya deberían de cantar los pajaritos o algo. Y ya el lunes a las 7 de la mañana la gente anda queriendo matarse. Dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures. Esta es la clave. Porque la ira se convierte siempre en la vía corta de expresar toda emoción. Y vuelvo otra vez con los vatos, porque parece que los vatos estamos cableados de dos formas. Estamos felices o enojados. Y puede derivar a 4. Muy feliz o muy enojado. Y ese es todo nuestro espectro emocional. Entonces, la ira se convierte en una respuesta a todo. Y la palabra de Dios me dice, no te apresures. ¿Te puedes airar? Sí. La ira es previsible, sí. Es natural, sí. Pero no te apresures. Y no sea la vía corta para tratar todas las necesidades. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno, otra vez, ¿de quién? De los necios. Hay una conexión muy directa entre la necedad y la ira. Por último, la ira explosiva. Le pusimos el volcán amenazador. Ya no es una ollita ahí hirviendo. Ya no es un sartencito ahí prendido con el agua hirviendo. Ya no es una mechita como la de un encendedor que se prende pronto. Esto es algo monumental. Es una ira poderosa y destructiva, muy difícil de controlar. Esta manera de expresar la furia se caracteriza por el pleito, por la violencia y por el abuso verbal. Esta es de la que nos advierte el Señor. Si alguien le dice insensato a su hermano, está pecando. Si alguien se encoleriza, dése cuenta que está pecando. Y de insensato, el Señor se pasa a necio, y ahorita vamos a ver el significado de esa palabra, pero el asunto es que eso empieza a generar en nosotros un tremendo desprecio y un odio hacia otras personas, auspiciado por el fuego de un enojo que no hemos sabido tratar. Entonces, lo que el Señor nos enseña en esta lección es muy importante. La ira pecaminosa nos lleva a decir palabras de las que luego nos vamos a arrepentir. La ira pecaminosa nos convierte en armas
homicidas. Como les decía, es el asesinato que se comete con el corazón. A menos que nos arrepintamos, el castigo por esta ira es severo. El Señor, cuando utiliza estos tres elementos, será culpable primero ante el Sanedrín, como una corte local, el que se enoja. Y luego el que le dice insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y luego, después de la corte suprema, lo que queda, al que le llama a su hermano necio, lo que queda es el fuego del infierno. No es que el Señor esté haciendo una clasificación así como que, mira, esto es la gravedad de la ira. Es decir, tanto me importa esto como aquello, y todas llevan al mismo desenlace. Hay un juicio en tomar partes del carácter de Dios que no nos corresponden a nosotros. Él es lento para la ira y al mismo tiempo nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Mía. Tú y yo no nos queremos apropiar de lo que no nos pertenece, y mucho menos si eso de lo que nos queremos apropiar le pertenece al Señor. Cuando nosotros echamos mano de la ira como la respuesta universal a todos nuestros problemas, en cualquiera de las presentaciones que vimos ahorita, nos estamos apropiando de una parte del carácter de Dios que no es para ese efecto. Como les decía el domingo pasado, esta ira santa en un hombre piadoso se ve en forma de celo. Celo por las cosas de Dios, celo por la gloria de Dios, celo por el hombre de Dios. Lo que llevó a Jesús a volcar las mesas del templo no es lo mismo que nos lleva a ti a volcar el plato de la comida y salir reventados del comedor, ¿sí? No es lo que nos motiva a ti y a mí a gritar o a proferir insultos a las personas en este acto de rabia. No, amados, no comparemos y no cometamos el error de decir, como el Señor volcó las mesas, pues yo también puedo aquí reventar a 3, 4 en el tráfico, ¿no? Porque pues estoy siendo celoso, estás siendo egoísta, ¿sí? De tu tiempo. Yo, sobre todo en situaciones de tráfico, muchas veces me he encontrado en este dilema, es decir, estoy muy enojado, pero es mi culpa, no salí antes. Estoy muy enojado, pero ¿qué hace que mi agenda es más importante que la de los demás? ¿Qué hace de mis pendientes más urgentes que los demás? Nos ponemos a tasar ahorita quién tiene la junta más importante. Nos ponemos a tasar ahorita cuál de todos los niños que van a ser entregados a la escuela tiene la mayor prioridad para llegar primero. Y te das cuenta entonces que lo que hay adentro ardiendo es egoísmo puro y duro. Y es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Entonces, dice el Señor, 5:22, dice, cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. La palabra insensato se escucha muy bonita, pero en el arameo es otra expresión de muy alto desprecio, raca o raca. Se escucha fuerte, ¿no? Raca. Ahora, pero el arameo se le queda muy corto al mexicano, crean. Uy, ¿qué van a saber? ¿Qué van a saber ellos de cómo proferir insultos al prójimo? ¿Me explico? Pero entraña entonces algo, no es la expresión o el significado de la expresión. Entonces si le digo tontito, ¿está bien? No, es lo que la expresión entraña, el desprecio. En mi corazón nazca un desprecio hacia la persona con la que me estoy airando. El verlo como inferior, el verlo como menos valioso. El desprecio se escucha horrible. Si hay algo que realmente golpea la imagen y la dignidad de una persona, es el desprecio. Se cuenta la historia de que sale un rabino, así como nosotros, sale del culto bien con el flow del espíritu y todo el asunto. Y cuando este rabino está llegando a su casa, lo saluda un hombre muy feo de su aspecto. Y el rabino, en lugar de devolverle el saludo, le dice, ¡qué feo eres! ¿Quién te hizo tan feo? Y el Señor le dice, no sé,
Pregúntele a mi hacedor por qué me hizo de esta manera. El rabino entendió que su desprecio tenía que ver con un desprecio al que hizo a la persona. No tenía nada que ver con la persona misma. El desprecio se da por muchas formas. Despreciamos a las personas por su valor monetario. Despreciamos a las personas y yo creo que, y espero que en México no está tan presente el desprecio de raza, pero sabes, aunque no somos un país racista o tan racista como Estados Unidos, sí somos un país tremendamente clasista. O sea, véase nada más en las recientes elecciones las opiniones de algunos políticos respecto a la base de electores que votó por la presidenta. Tremendamente clasista. Un desprecio que digo, caray, o sea, podemos no estar de acuerdo y ya no estamos como que celebrando pues el resultado, pero de ahí a llamar como inferiores a las personas por el voto que emitieron. ¿O también son hijos de Dios? No, sí lo digo en serio. Pero el asunto tiene que ver con o sea, de pronto sean estas cosas que te llevan a ver al otro como inferior a ti. Inferior por su clase, por su dinero, por su intelecto. Eso fue algo que a mí me pegó muy fuerte. Porque luego muchas veces hay como dos clases de personas. Y hay una persona, cuando una persona no sabe, pero quiere saber, no sabes el amor que me produce. Enséñale todo el tiempo que requiera. Porque cuando una persona no sabe y está así testaruda en su necedad, eso me prende la olla de presión o el volcán, sabrá Dios. Y me di cuenta, dije, o sea, muchas veces yo he sido culpable de despreciar a las personas por su necedad, por su dureza. Y saber que ese desprecio se escala directamente hasta el Señor que los hizo. Digo, wow. Qué hermoso es que la ley de Dios empiece a despertar estas áreas de nuestra conciencia. Es que se van adormeciendo. Va ganando terreno la ira y lo vamos justificando hasta el punto de decir, está bien. Y neta, si tú ves un común denominador en el mundo, es que cada vez se engendra un desprecio, inclusive de países y de naciones enteras, por otras naciones. Y lo que origina las guerras, como dice Santiago 4:1, son estos deseos malignos que se anidan en nuestro corazón. Y ahí tienes que el mundo es una competencia por ver quién es el más fregón por clase, por sangre, por estirpe, por intelecto. ¿Y qué es la invitación del evangelio? Que el Señor se le ocurre mezclarnos a todos y hacer un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y decir, mi pueblo se representa de esta forma. Mi pueblo se representa en las diferencias culturales de cada uno. Mi pueblo es un pueblo santo y no podemos, por abrazar la diversidad, rechazar la santidad de Dios. Pero este núcleo diverso incluye diferencias de opinión que no son pecaminosas, diferencias culturales que no son pecaminosas, diferencias de hacer cosas que no son pecaminosas, y si no son pecaminosas, tú y yo no podemos entonces hacer en base a esa diferencia una distinción que me lleve a despreciar a la persona. Enseguida dice el versículo 22, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. La palabra para idiota aquí es moros y tiene que ver con la necedad. Pero el moros es el necio que es no aquí, sino aquí necio. Es como el que dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, una persona que vive caminando
esta idea de que no hay Dios para que entonces Él pueda hacer lo que le dé la gana. Entonces es esta necedad que hace una persona como moralmente inferior, y que por esa inferioridad moral entonces es juzgable por nosotros. Entonces, ese necio moral, en teoría, debería de vivir una vida inmoral a la que le conviene que no haya Dios ante el cual rendir cuentas. ¿Cuál es el punto? Llamar a alguien moroz no era criticar su capacidad mental, era poner en duda su carácter moral, era ensuciar su nombre y su reputación y marcarlo como una persona de mala vida e inmoral. Así que Jesús dice que el que destruye el nombre y la reputación de su hermano merece el juicio más severo de todos, el fuego del infierno. Todo comienza con una ira pecaminosa que se convierte en palabras insultantes que entrañan un gran desprecio, que luego se convierte en un juicio permanente y un odio hacia las personas. ¿Cómo es tan fácil ir escalando sobre estos peldaños de esta escalera y darnos cuenta que en cualquier momento tú y yo estos peldaños los escalamos en 5 minutos y pasamos del enojo al juicio más severo en 5 minutos? Y eso nos hace terriblemente homicidas a todas. La ira es una necedad porque nos convierte en personas de destrucción en lugar de ser personas de edificación. Nos roba la libertad y nos hace prisioneros. Odiar a alguien es cometer homicidio en el corazón. Primera de Juan 3:15 dice: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Yo creo que más de uno nos hemos entonces convertido en homicidas por no poder refrenar nuestro enojo. Y necesitamos encarar sinceramente nuestra ira y confesarla a Dios como un pecado. Deja de ponerle nombres bonitos. Deja de decir: es que así me crearon, es que así soy, es que no hay pretexto. La invitación de Mateo 18:15 al 20 nos va a decir cómo lidiar correctamente con un problema. Ahorita en los grupos de matrimonios a los les sigo invitando, están llevando este tema que es súper padre, que se llama pacificadores. Y no tiene nada que ver nada más con el conflicto marital, tiene que ver con toda clase de conflicto. Y parte de Mateo 18:15 al 20, en un estudio mucho más profundo. Si tu hermano peca contra ti, ve a él en privado. Si te escucha, ya la hiciste. Si no te escucha, que alguien más te acompañe. Si ya se niega por completo a escucharte, entonces ya, termina la relación. Pero aquí la invitación del Señor en este pasaje en particular de Mateo 5:21 al 24 es todavía cuando las relaciones son salvables en la iglesia. Y la invitación que viene enseguida es que si tu hermano ha pecado contra ti o si tienes algo en tu corazón contra tu hermano, antes de venir y presentar tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con él. Saben, sería excelente tener esto en la liturgia, ¿no? Decir: ok, vamos a empezar nuestro servicio de domingo. Pero ¿qué les parece si antes de que vengan y canten bien bonitos, van y se ponen a cuentas con su hermano? ¿Se vaciaría la iglesia? Sería bueno que se vaciara. Por cuestión de método, creo que lo hacemos a la inversa, ¿no? Nos cae la pedrada y luego ahora sí ya vamos y primero: oye, pues perdóname, pues no estuvo bien que te dijera, no. Sin embargo, no debemos dejar de lado esta invitación. Para el Señor es tan importante que tú acudas a presentar una ofrenda delante de Él como que tú estés en paz con tu hermano.
como les digo, el reino corre sobre los rieles de las relaciones. Estar en paz con mi hermano es una expresión del reino mismo. No hay reino, no hay cultura de reino sin una manera funcional de llevar nuestras relaciones. Entonces, quiero darte 3 consejos muy prácticos. Controla tu enojo. Antes de hablar o actuar con enojo, recuerda que tus palabras pueden dar vida o pueden matar el espíritu de una persona. Proverbios 25-28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Completamente vulnerable. Completamente vulnerable. Una persona sin control propio no es una persona fuerte, es una persona tremendamente asustada y tremendamente vulnerable hacia cualquier ataque. Efesios 4:22-30 nos va a ir dando este derrotero. ¿Cómo le hago para ir controlando mi enojo? Primero, que en cuanto a la anterior manera de vivir ustedes, se despojen del viejo hombre. Amado, si tú crees que el Señor ha hecho un cambio en ti, este cambio interno, desde lo más profundo de tu ser, está operando en ti, entonces despójate del viejo hombre. Porque la identidad del iracundo ya no es tu identidad. Es un saco que amaneció y que te pusiste. Así nada más. Entonces, el viejo hombre es este que está viciado por deseos engañosos, que dice, es que así me hicieron mis papás. Pues es que así lidio yo con los problemas. El viejo hombre es el que pone un montón de pretextos. Es que chango viejo no aprende maroma nueva y ya mis tantos años, ¿cómo voy a cambiar mi amado? Ese es el poder del evangelio, transformador. La expresión del evangelio haciendo eco en una persona se entiende siempre en un lenguaje de transformación absoluta. Sí, en fases, pero empieza desde lo más profundo. A lo mejor tú llegaste al evangelio diciendo, no, yo ya traía ciertas bases, ciertos valores morales, ¿cierto? El Señor Jesús dice, amado, yo soy el que te formo, yo soy el alfarero. Entonces, qué bonita la formita que traes, déjame la martillo y déjame yo la hago con mis manos, que es precisamente el nuevo hombre. Dice, ojo con esto, dice, que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Uno está viciado y el otro ha sido creado. Deja tus valores y tu formación y tus ideas preconcebidas de lo que está bien y lo que está mal. Y escoge como Pablo no saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. Porque a partir de la cruz entendemos la ira justa de Dios. La ira santa de Dios. ¿Y por qué esa ira hubo de manifestarse? Y porque alguien tuvo que presentarse para apaciguar esa ira. Lo que costó el apaciguar esa ira, pero también el resultado que hubo. Entonces, el nuevo hombre, para mí, que yo me sé que ya he recibido a Cristo y que he vivido una vida con Cristo viviendo dentro de mí, es tan sencillo como un despojarme y ponerme. Me quito lo que está viejo, me pongo lo nuevo, lo que ha sido creado por Él. Despójese de estas ideas que le digo que a veces nos están ahí nada más deteniendo. Enseguida superemos el rencor. Perdonar no siempre es fácil, pero es liberador. No dejemos que el rencor envenene nuestro corazón. Recordémonos algo. Él nos perdonó primero. Efesios 4:22-30 nos dice, está bien, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. No se ponga el sol. Mira, hay gente que se lo toma literal y dice, yo no me puedo dormir enojado con nadie, te felicito. Hay veces que toma más tiempo. Hay veces que sí te duermes y ni duermes.
nomás estamos siendo atormentados en nuestro sueño mientras el enojo está ahí. Por cierto, si no duermes, chécate, ¿no? A lo mejor estás enojado con alguien. Pasa. Yo tuve muchas noches sin dormir, hasta que me di cuenta que ese insomnio era pura ira. Pura ira. Enójate, pero no peques. No le des chance al diablo. No le des chance al diablo ¿de qué? De cultivar en ese caldo de cultivo malicia, enojo, insultos, lenguaje ofensivo, amargura. Eso es darle lugar al diablo. Versículo 29. Sigo en Efesios 4. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. No tienes que andar echándole flores a todos todo el tiempo. Pero cuando sea la hora de dar una palabra buena, vas. Para que imparte gracia a los que escuchan. ¿Qué hace el amargado? Contamina. Huele feo. Ay, huele amargado. ¿Qué hace la persona sensata que ha abrazado el nuevo hombre como su identidad? Imparte gracia con sus palabras. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Por último, tercer consejo es: promueve la dignidad y el respeto. No solo se trata de evitar el asesinato físico, sino también el asesinato que se da con el chisme, con la burla, con el desprecio, con cualquier lenguaje que degrade a otra persona. No quiero que nos mojigateemos y luego ya no podamos ni bromear. Culturalmente somos bromistas y aguantamos. Pero hay una línea donde, oye, estoy degradando ya la imagen de esta persona. Estoy poniéndome yo en un peldaño de superioridad. Entonces ya no es una broma sana. Entonces, en estos textos que acabamos de leer, voy a leer por último 2 versículos más y un resumen para sintetizarlo más práctico. Efesios 4:31. Fíjense, a partir del nuevo hombre, cómo se va construyendo un cambio en nuestra identidad y termina con ¿qué creen? Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Otra vez, el combo, ira, sí, está bien barato ese combo. Y trae papas y refresco y juguete y todo. Sí, por eso parece que lo compramos con tanto deseo, pero siempre es el mismo combo: amargura, enojo, ira, gritos, insultos y toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Y aquí viene el remate: perdonándonos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Partimos de la cruz. Siempre partimos de la cruz para entender el porqué de todos los porqués de la vida en Cristo. Así que este análisis divino de la ira nos va a dar los siguientes puntos. La ira es aceptable a veces. Sí, dice el versículo 26. La ira debe controlarse para que no sea pecaminosa. También es cierto, versículo 26. La ira no debe permanecer por mucho tiempo. Versículo 26. Si la ira se prolonga, da lugar al diablo. Versículo 27. La ira puede provocar palabras corrompidas y pecaminosas. Versículo 29. La ira puede contristar al Espíritu Santo. Versículo 30. La ira puede controlarse y sofocarse. Versículo 31. La ira se convierte en pecado cuando provoca amargura. Versículo 31. La ira debe controlarse antes de convertirse en furia. Versículo 31. La ira debe apagarse antes de provocar pleitos. Versículo 31. La ira debe detenerse antes de dar lugar a las maldiciones. 31. La ira debe someterse antes de convertirse en malicia. 31.
La ira puede dominarse a través de la compasión. 32. La ira puede ser vencida con el perdón. Amados, cuando empezó el mensaje, todos teníamos las manos limpias y dijimos, yo no he matado a nadie. Ya terminó el mensaje, siendo la 1:58, les pregunto, ¿siguen nuestras manos limpias? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle perdón a Dios. Si mis manos no están limpias, es ocasión para la gracia. Si mis manos no están limpias, es ocasión para el arrepentimiento y lo que viene a Él. Y si andas envalentonada, quiero pedirte que vayas y te pongas en paz. Si vienes o estás enojado con algún hermano, con tu esposa, con tu hijo, hija, no desprecies la ocasión para que mínimo puedas disculparte y que esto dé lugar a una conversación más profunda en otra ocasión. Las disculpas no se dan de que, oye, perdóname, pero pues es que estaba muy estresado, pero perdóname. Ay, perdón. Es que estaba muy estresado, pero perdóname. Pésima disculpa. La disculpa se da de esta forma. Yo delante de Dios tengo una responsabilidad y no la cumplí. Punto. Mi responsabilidad delante de el Señor era tratarte como vaso frágil, era no hablarte con aspereza. No la cumplí. Si tú me aventaste el plato, no importa. Es que así funciona, amados. Porque verticalmente yo necesito restaurar y sanar lo que Dios espera de mí. Y horizontalmente ponerme en paz, como dice Romanos, en todo lo que esté a su alcance. Estar en paz con todos los hombres. En todo lo que dependa de nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la forma correcta de decir, la regué. No es la regué, pero no ya. Tira a la basura esa disculpa, es la regué. Dios me pide esto. Yo hice aquello. Discúlpame. Porque por no hacer la voluntad de Dios, yo te lastimé. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Y te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe, Padre Santo, y traiga verdaderos tiempos de restauración, verdaderos tiempos de darnos cuenta, Dios, de cuántos cuchillos hemos enterrado con nuestras palabras, Padre Santo. Cuántas veces nuestras palabras han sido cancerígenas, tóxicas. Si hay una amargura que se está cocinando adentro y que, para empezar, no nos permite vivir en tu gracia. Y luego nos estorba. Y luego contamina a otros. Amado Dios, yo te pido que nos perdones. Te pedimos perdón, Dios, por la ira, por el enojo, por la malicia, por los insultos, por el lenguaje ofensivo, por el mirar al prójimo como inferior, porque hemos fallado en ver la imagen de Dios, tu imagen en otros, y eso nos hace despreciarlos. Perdóname, Dios. Perdónanos, Dios, por amar nuestras agendas, por amar nuestro tiempo, por amarnos tanto, que cuando alguien se interpone entre nosotros y ese amor, explotamos y lastimamos con nuestras palabras. Amados, hay mucho desarrollo de tinta en la Biblia acerca de la boca y de la lengua y de las palabras. Y todo eso nos lleva a distinguir en que el Señor siempre habla lo bueno y siempre habla verdad. Y cuando habla a un juicio, lo hace con amor, como lo vimos en el mensaje a la Odisea. No está peleado. No es una cultura de mojigatez.
Y no es una cultura de falsa humildad, ni de un estoicismo rancio de aguántate lo que te hagan y ya. Amados, delante de Dios tenemos una responsabilidad: el honrar, el amar a otros como Él lo hubiera hecho, el abstenernos de que nuestras palabras, en lugar de impartir gracia a los que oyen, traigan destrucción. Amado Dios, cambia lo más profundo de nuestro corazón. Transfórmanos desde la raíz. Enséñanos cómo vestirnos del nuevo hombre. Enséñanos cómo despojarnos del viejo hombre. Enséñanos otra vez a verte a ti crucificado y a partir de ahí entender todo el quehacer de la vida diaria en Cristo. Entender que esa ira era una ira santa que requirió a una persona perfecta para poder aplacarla. Un sacrificio perfecto. Amado Dios, que entendiendo eso entendamos que nosotros éramos los receptores de esa ira y que en lugar de ira recibimos gracia y misericordia. Que a partir, Dios, de sabernos receptores de una tremenda gracia y misericordia, esa misma gracia y misericordia pueda comunicarse a la gente que amamos y también a la gente con la que nos relacionamos, Dios. Pero irónicamente, el enemigo nos hace ser más destructivos con la gente más cercana y que más amamos. Y eso es brutal. Perdónanos, Dios, porque quizás en el entorno familiar, lejos de cuidar a los que tú nos diste para cuidar, para amar y proteger, los hemos expuesto a la violencia de nuestras palabras. Perdónanos, Dios. No hay excusas para la ira, solamente un arrepentimiento genuino y un clamor que te dice: Dios, ya no quiero vivir yo, que viva Cristo en mí. Amado Dios, me he equivocado tantas veces. Conozco el bien, pero en lugar de hacer el bien, hago el mal que no quiero hacer, porque el pecado todavía vive en mí. Pero gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque aunque mi cuerpo sigue todavía preso de los deseos de la carne, mi espíritu se va vivificando todos los días. Dios, yo quiero ser guiado por tu espíritu. Porque esto no es una transformación de hábitos, ni una transformación conductual. Esto requiere que el viejo yo muera y que el viejo yo sea crucificado una y otra vez para que muera el pecado que es tan destructivo en mi entorno. Esto requiere, amados, que sabiéndonos muertos al pecado, sigamos al Espíritu que da vida en Cristo y seamos guiados por Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios.